Una tarde más, la del miércoles. Sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. El pasado mañana, el día 29, nos recuerdan que ese órgano tan vital que tenemos aquí en este lado, en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, hay alguien lo tiene en el derecho. No sé si hay alguna, esto no sé si es un mito, es una leyenda. En realidad, mira, una pregunta que le voy a hacer a este señor, la primera de ellas, se me acaba de ocurrir. Bueno, se celebra el Día Mundial del Corazón el día 29 y vamos a hablar de una clínica, la Clínica Tecnológica Médica, que dirige nuestro invitado. Hablar de la cardioresonancia, RMC, que son sus siglas. Es una técnica de imagen que sirve para estudiar de forma no invasiva el corazón. También hablaremos de la muerte súbita. Esto lo conocemos desgraciadamente y a veces nos hace pensar y reflexionar. ¿Cómo es posible que un deportista de élite, en fin, que uno presupone que se cuida, que tiene una buena dieta y tal, de pronto, lo hemos visto en algún terreno de juego, en el fútbol, por ejemplo, se desploma y se apaga su vida debido a esta llamada muerte súbita, entre otras cosas? Bueno, les presento a este señor que se llama Martín García, es médico, radiólogo y director de la Clínica Tecnológica Médica. Bienvenido. Buenas tardes, Martín, me alegro de verle. Esto que se me ha venido a la cabeza así de pronto. ¿Esto existe de verdad? ¿Hay gente que el corazón lo tiene de forma excepcional, lo tiene en el otro lado? Sí, es una variante de la normalidad, no es una malformación porque se llama el situs inversus, ¿no? Es la transposición de todos los órganos, es decir, no solamente cuando un situs inversus completo, no solamente tiene el corazón a la derecha, sino que tiene el hígado a la izquierda, el bazo a la derecha, la vena cava a la derecha, la aorta a la izquierda, en fin. Vamos, la vena aorta a la derecha, todo al revés, tiene una transposición de todos los órganos y eso se llama situs inversus o heteratasia cardíaca, que ocurre aproximadamente en 1 de cada 100.000. Claro, y todo funciona exactamente igual, ¿no? No por tenerlo al revés funciona. Sí, yo he visto hace poco uno de ellos completo, además completo. Curioso esto. Esta clínica tecnológica médica que dirige, ¿desde cuándo está funcionando en Almería, Martín? Pues Clínica Tecnológica Médica fue una clínica que empezamos a trabajar en el año 2010. Puso una resonancia magnética, fue un intento de poner una resonancia con prestaciones importantes y de acercar un poco la tecnología puntera en los diagnósticos médicos, y empezamos a trabajar pues en el 2010. Claro. 3 técnicas, se utiliza la morfológica, la funcional y el estudio de viabilidad. En el corazón tienes que adaptarte a lo que la imagen ha aportado desde los inicios que se empezaron en medicina, ¿no? Quizás lo que más avance ha traído, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento, pues es la adaptación que se ha hecho de una técnica que describió un radiólogo, que era Scheldinger, y describió la técnica para hacer cateterismos. Los cateterismos, en realidad, los que empezaron fueron los radiólogos, y que se movían a través de todo el cuerpo con un alambre, ¿no? Eso, ya en todo el mundo, en el corazón lo hacen los cardiólogos, que son los que le dicen hemodinamistas, y no solamente puede hacer un diagnóstico de la patología cardíaca, sobre todo enfocada a las coronarias, sino que puedes tratar. Es decir, muchas veces se evita una operación a corazón abierto en una persona que ha tenido un infarto de miocardio o patología, porque estos hemodinamistas pues son capaces de entrar dentro de la arteria y colocar lo que la gente conoce como el muelle, ¿no? Han puesto 5 muelles. 5 muelles. ¿No? Estoy como un niño, ¿no? Así es. O sea, detectar y tratar enfermedades cardíacas a través de la imagen, que es lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Eso es un paso más, digamos, un paso más adelante de lo que conocíamos anteriormente o que se sigue utilizando, que es la ecografía, ¿no, doctor? Sí, la ecografía también fue un método de imagen que ha aportado mucho, ¿no? en todas las disciplinas médicas. Es un método barato, fácil de realizar, tiene un inconveniente y es que es operador dependiente, es decir, depende de la persona que lo haga, de la formación que tenga, de la experiencia que tenga. En medicina pues, ha pasado una cosa evidente, y es que todas las pruebas ecográficas las realizamos los radiólogos, excepto la ecocardio, que la hacen los cardiólogos, y la ecografía ginecológica y obstétrica, que al final la hacen los ginecólogos. Eso es la tendencia que ha habido, y ha pasado lo mismo con la hemodinámica. Es decir,
El radiólogo hace todos los cateterismos y todas las exploraciones invasivas a nivel cerebral, a nivel renal, menos la cardiológica. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el corazón es un órgano muy especial. Ya lo creo. Es un órgano que tiene unas características muy especiales, entonces siempre para hacer unos buenos diagnósticos de imagen siempre se va a necesitar la participación de un cardiólogo. Porque para poder interpretar las imágenes tienes que tener conocimiento de la fisiología y la patología cardíaca, que los cardiólogos son los que más lo han estudiado. Claro. Antes estábamos comentando antes de comenzar la charla que hay que, por decirlo de alguna forma para que nos entiendan, sincronizar cuando se hace esta prueba la RMC, la resonancia magnética cardíaca, al ritmo, al latido del órgano. Sí, del eso corazón, ¿no? eso para poder hacer eso, o sea, siempre la resonancia magnética siempre ha tenido un problema y es el movimiento. La resonancia magnética es una técnica que con el movimiento se artefactúa mucho porque es una técnica que necesita tiempo para adquirir las imágenes y posicionarlas y codificarlas, ¿no? Entonces, lógicamente, una estructura que varía su posición en el tiempo, pues se ve diferente en la misma imagen, ¿no? Entonces, para poder tener buena imagen en movimiento tienes que tener unos sistemas tecnológicos dentro del equipo que son específicos. Entonces, eso pues encarece el equipo. Es decir, cuando uno va a adquirir un equipo de resonancia magnética para su clínica, pues tiene que optar por diferentes opciones y dependiendo de las opciones que opte, pues va a tener un precio u otro, ¿no? Claro. Después también, entonces, bueno, pues en este caso tienes que sincronizar con el movimiento del corazón. El movimiento del corazón es el movimiento que hace para poder captar la sangre y lanzarla otra vez al sistema. La sístole y la diástole, y además hacerla dentro de las propias estructuras cardíacas, de la aurícula y el ventrículo. Porque cuando la aurícula está en sístole, el ventrículo está en diástole. Cuando el ventrículo está en sístole, la aurícula está en diástole. Es decir, toda esa sincronización que es una compleja y lo que hemos estudiado en medicina a muchos nos ha costado trabajo entenderlo cuando nos lo han explicado, pues tienes también que adaptarla a la adquisición de la imagen. Entonces eso requiere no solamente pericia y entrenamiento de la persona que va a interpretar las imágenes, sino también un alto nivel de tecnología dentro del equipo. ¿Sí? Imagino, Martín, que en alguna ocasión ha visto una operación de corazón abierto. Le pregunto esto por cuando uno ve por primera vez, en fin, el órgano funcionando con los ojos, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Con lo vital, evidentemente, que es para... Sí, ahí se da uno cuenta de la capacidad que tiene el corazón para subsistir, ¿no? Es decir, a mí yo he visto operaciones de corazón abierto y quizás lo que más me ha sorprendido, porque bueno, cuando uno ve el corazón que lo sacan de la caja torácica y lo enganchan al corazón artificial, ¿no? Mientras el enfermo a un corazón artificial, mientras ese corazón en una suspensión de suero, el cirujano está trabajando en el corazón fuera del cuerpo, el cirujano cardíaco. Y quizás lo que más, porque el corazón se para, yo lo vi parado el corazón, ¿no? Pero la impresión que me causó a mí es lo que hace el cirujano cardíaco cuando termina de hacer los bypass fuera del corazón. Y es que le da un toque con el dedo y el corazón se pone a latir. Para que empiece a latir de nuevo. Eso te impresiona mucho. Ya lo porque el corazón, después de coserlo y tal, le hace así, un pequeño toque y empieza a latir y entonces lo vuelve a colocar ya latiendo en el... Wow, impresionante. El tema de la muerte súbita, que es algo que yo quería hablar con usted. Esta prueba, esto puede detectar, esta prueba que estamos hablando, la RMC, la resonancia magnética cardíaca. ¿Por qué ocurre esto? Nos llama mucho la atención, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? Gente joven, 20, 30 años, deportistas, se cuidan, buena dieta, tal, y de pronto, aparece esto. Eso tiene una explicación, vamos a ver. El deportista, igual que la persona que no es deportista, tiene las mismas probabilidades de tener una malformación cardíaca que otra persona. Entra dentro de la posibilidad de que haya una malformación, ¿no? Se conocen varias causas de muerte súbita que pueden ser diagnosticadas antes de que ocurra, porque hay otras que no. Hay otras que la muerte súbita no se ve ningún defecto dentro del corazón, por lo mejor un defecto funcional, ocurre y ya en autopsias puedes saber cuál es la causa, pero las causas que hoy en día se conocen que pueden ser subsidiarias de debutar con una muerte súbita, pues la resonancia magnética ha aportado mucho
en su imagen para poder detectarla de una forma precoz y antes de que aparezca el desenlace fatal de la muerte súbita. El que le ocurra a deportistas más que a otras personas simplemente es que cuando hay una malformación cardíaca y tú fuerzas el corazón a tope, vas a tener muchas más posibilidades de que se desarrolle esa anomalía, de que se manifieste esa anomalía eventual que se puede manifestar que en una persona que no haga deporte. Evidentemente. Por eso, un riesgo más. Por eso quizá a los deportistas, porque no toda la gente que tiene, no todas las personas que tienen una malformación, por ejemplo, lo que nosotros llamamos una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Que es una malformación de la pared del ventrículo derecho, del músculo que hace el ventrículo derecho, que se sabe que es una causa importante de muerte súbita. Ese tipo de malformación se diagnostica muchas veces con edad muy avanzada, en las que lo que produce es una cardiopatía dilatada que afecta principalmente al ventrículo derecho, a la aurícula y al final ya también al izquierdo. Pero ¿por qué esa causa en los deportistas causa la muerte súbita? Porque el deportista está sometiendo a su corazón a un superesfuerzo, y aunque está estrenado y coge mecanismos para contrarrestar eso, aunque pasa eso, sí. El deportista llega un momento en el que el corazón dice, oye, que yo tengo esto y hasta aquí hemos llegado. Claro. Entonces, lógicamente, ante un esfuerzo máximo, pues sí, es más frecuente. Con esta resonancia magnética cardíaca, esto se puede de alguna forma detectar, saber si esto puede ocurrir en un futuro próximo, si se fuerza de alguna forma el corazón. Sí, con la resonancia magnética se pueden diagnosticar causas conocidas que pueden conducir a una muerte súbita. Vale. Y en muchas personas, hoy en día en el mundo civilizado, ¿no? Pues la resonancia magnética cardíaca pues, se le hace a muchos pacientes pues, que van a tener que someterse a un estrés mayor, no sé, pues, ejecutivos de grandes empresas, directivos, porque en esas personas que van a tener su corazón o van a trabajar con un sobreesfuerzo, sí, es conveniente saber que el corazón está bien. Y entonces, aunque sea un porcentaje mínimo de personas las que pueden tener estos padecimientos, pero si tú los diagnosticas, puedes evitar muchas veces el que ocurra una muerte súbita en un paciente que sabes que va a estar expuesto a un sobreesfuerzo en su trabajo. Claro. Por eso ahora mejor se recomienda que a todos los deportistas de élite se le haga un buen estudio para descartar este tipo de patologías. Poníamos el deporte como ejemplo a estos deportistas que desgraciadamente han muerto por muerte súbita, pero no sé si las emociones también pueden ser causa de este tipo de muerte súbita. Hablaba, por ejemplo, esa persona que lleva una vida muy estresada, de tomar decisiones muy importantes, muy ajetreada, muchas horas al día activa. No sé si esto también deriva de alguna forma. Sí, todo lo que sea esforzar el cuerpo y ponerlo a que trabaje al máximo. Y cuando uno está en estado emocional o de alerta, lo que se segrega al cuerpo es una sustancia que la naturaleza crea para que tengas todo tu cuerpo preparado para algo que va a suceder, ¿no? Que es la adrenalina. Entonces, eso hace que el corazón trabaje más y que el corazón que le lance más sangre, lógicamente. Eso puede hacer que se manifieste alguna anomalía pequeña, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los coches, ¿no? Hay coches que salen de fábrica y todo se piensa, bueno, pues me he comprado el mejor coche, no sé, un Bailey o... Sí. Y lo he arrancado, he andado 100 kilómetros con él y se me ha parado, ¿no? A lo mejor eso ocurre en uno de cada 5 millones de coches de esos. Pero lógicamente cuando tú ese coche lo sometes a ese esfuerzo, pues cuando aparecen los defectos que puede tener. Ese motor, ¿no? Por el corazón es lo mismo. Claro. Si te empiezas a pensar, no sé, ahora que está muy de moda hablar de Alonso, ¿no? El corredor de Fórmula 1, ¿no? Que sí. no llega a conseguir un motor que no esté defectuoso con la escudería que tiene ahora. Sí, efectivamente. Es raro el día que es una persona que fuerza mucho sus coches y si no le pone un motor que no tenga defectos, pues lo rompe. Este es el motor, el corazón. No sé hasta qué punto lo cuidamos. Somos conscientes de que teníamos que tener más cuidadito con esto. Una última cosa que tiene que ver también con el deporte. Últimamente, bien sabe, doctor, que se hace prácticamente todo corriendo. No quiero decir con prisa, sino corriendo, saliendo a correr. Hay muchas pruebas, ¿no? Algunas solitarias, otras, bueno, medias maratones y demás, ¿no? Que me parece muy bien que la gente, en fin, que haga deporte y demás, ¿no? Pero a veces uno se lleva algún susto que otro, ¿no? Porque se cree que está preparado físicamente, que quizá lo esté, pero se olvida de que
la máquina, el corazón, a lo mejor no la acompaña en el esfuerzo que conlleva esa prueba. ¿Qué podríamos decir sin alarmar al personal? Hombre, yo lo que diría es que cualquier persona que vaya a hacer una prueba en la que requiere un esfuerzo que no es habitual a lo que él está sometido diariamente, debería hacer un entrenamiento previo. Es decir, lo que es una imprudencia es someterte a una carrera de, yo que sé, una maratón o una carrera de triatlón, en la que vas a hacer un sobreesfuerzo que tu cuerpo no está preparado para eso, sin que por lo menos hayas hecho un entrenamiento previo y lo hayas preparado poco a poco para que se adapte a ese esfuerzo que lo vas a someter. Yo creo que cualquier persona que se someta a ese entrenamiento previo no tiene por qué tener ningún problema a la hora de hacer un esfuerzo. Siempre me llamó la atención, doctor, la parte, digamos, ¿cómo decirlo? La parte romántica del órgano vital, ¿no? Cuando uno habla de sentimientos, se hace mención siempre al corazón, ¿no? No sé qué relación poder tener realmente, ¿no? Más la poesía y el romanticismo lo que han hecho de este órgano. Eso fue una cosa que ha cambiado en la filosofía, ¿no? En la filosofía, primero, los griegos, para ellos no estaba en el corazón. Era el cerebro el que dirigía todas las cuestiones amorosas y cuestiones del sentimiento y emocionales. Pero los romanos, todo con Galeno, fueron los que introdujeron el corazón como el órgano que se identificaba con ese ímpetu que te da el deseo y la emoción de alguien a la los amores y los desamores, aquello me has partido el corazón, ¿no? Ese tipo de expresiones, pero que me llama la atención que siempre hacemos mención a ese órgano, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, están presentes en el Polígono San Rafael, que es donde está la clínica que usted dirige, y en próximas fechas, no sé si lo que queda de año o un poco más, no sé. Y probablemente a primeros de año. Primeros de año, una nueva sede que van a abrir en Almería junto al Ego Sport Center, por situar un poco por la zona del cable inglés. Por ahí, por aquella zona, ¿no? Bueno. Clínica Tecnológica Médica, el tema del corazón, cuidarlo y sobre todo este día, pasado mañana, se celebra el Día Mundial del Corazón. Gracias por la visita, Martín, ha sido un placer. Hasta la próxima. Vamos a la Universidad de Almería, hay un congreso, la verdad que muy interesante, congreso internacional, el segundo congreso de biodiversidad y conservación de la naturaleza, divulgación y transferencia del conocimiento entre los distintos sectores de la sociedad, algo que también nos debería de interesar a todos. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes, adelante. Así es, efectivamente, Joaquín, como bien decías, la Universidad de Almería acoge durante hoy, mañana, pasado mañana y el día 30 lo que es el segundo Congreso de Biodiversidad y también de Conservación de la Naturaleza. Una de las organizadoras es precisamente la persona a la que ya pasamos a saludar. Marga, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hablamos flojito porque en este momento estáis inmersos en una de las ponencias, ¿no? Sí, estamos en una de las ponencias de la primera temática y nada, comenzamos esta mañana a las 9 y en eso estamos. Bueno, retrotrayéndonos un poquito en el tiempo, exitazo brutal el del año pasado y obviamente había que repetir, ¿no? Sí, claro. En realidad el año pasado fue la primera edición del Congreso y fue un éxito rotundo. En el mes de abril ya estaban todas las plazas ocupadas y eso nos animó a hacer una segunda edición del Congreso este año y la verdad es que por ahora también la aceptación ha sido bastante amplia, más de 100 participantes de todas partes del mundo. Pero lo más importante es lo que te iba a decir, que conseguisteis tal éxito que de alguna forma habéis despertado interés a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, en realidad este año hemos tenido más afluencia de gente extranjera que vienen de diversos países como México, Colombia, Perú y Canadá principalmente y nada, en realidad la expectación ha sido bastante alta y en eso estamos. Esta mañana veía la programación de los 4 días y no se para ni un... Digo, ¿cómo se pueden hacer tantas actividades a lo largo del día? Es una enganchada con otra. Sí, el año pasado empezamos con 2 días nada más y este año hemos tenido que ampliarlo a 3 porque en realidad no podíamos incluir todas las temáticas y todas las actividades que teníamos. Además queremos hacer un énfasis en hacer talleres por la tarde y durante los 3 días tenemos diferentes actividades incluidas, al igual que una salida el fin de semana al Cabo de Gata. Que ¿eso es el último día? El último día, el sábado, sí, que es para también, los participantes vamos a hacer diferentes puntos del Cabo, avistamiento de la salina y
y ver los diferentes ecosistemas que alberga este parque maravilloso que tenemos aquí tan cerquita, y también para que puedan disfrutar de ello todos los participantes extranjeros y nacionales de otras partes. Aquí le han dedicado ese aplauso mientras estábamos hablando. Pues ha sido a María Trinidad, que ha sido una de las ponentes que acaba de terminar. Sí, y además acaba de terminar, y es una compañera que está haciendo su estudio de investigación doctoral sobre la zoophyphon en el Cabo de Gata. Lo bueno es que está la Zafaifa. Marga, creo que son 4 las temáticas que vais a abordar en esta segunda edición, ¿no? Sí, son similares a las del año pasado. Hemos querido englobarlas todas en 4 grandes temáticas o grupos, que es biodiversidad terrestre de flora y fauna, biodiversidad marina, otra temática sobre cambio global, y por último la de divulgación ambiental y transferencia de conocimiento, que en realidad creemos que es un pilar fuerte de este congreso y en el que estamos enfocados, ¿no?, principalmente. La asistencia de tanta gente y el interés de tanta gente demuestra que cada vez estamos más preocupados por nuestro entorno. Sí, en realidad cada vez la sociedad está siendo más consciente de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Es que no la jugamos. Nos la jugamos mucho. Es que fíjate, con el agua no le estamos dando importancia a la sequía tan brutal, y que están diciendo que si en un mes o 2 meses no llueve, que ya se van a empezar a aplicar restricciones y tal. O sea, es que, y aquí como es hasta última hora, pero lo cierto, hay temas muy preocupantes. Sí, el tema del agua es principalmente uno de los más importantes, y en el futuro va a ser un problema a nivel global. O empezamos a abrir nuestras mentes y a focalizarnos en esta problemática, o la cosa... Y hablamos también de un año 2017 que nos dicen que es uno de los más calurosos de los últimos años, que vamos a tener un otoño que va a tener 1 grado y pico por encima de la media, o sea, de muchísimos temas por los cuales tenemos que preocuparnos. Claro, el cambio climático, el aumento de temperatura es una cosa que ya de hace décadas los científicos estamos ya alarmando, ¿no?, y diciendo que nuestras previsiones no son que se están cumpliendo, es que encima son todavía más drásticas de lo que pensábamos. Este tema, igual que el incremento de las tormentas, ciclones, aumento del nivel del mar, sequía, van ahí incrementando. Pensamos que es lo más probable, y entonces necesitamos empezar ya a tomar medidas urgentes para intentar mitigarlo. Marga, una última cuestión, pregunta que me hago cuando termina el Congreso y cada uno se va a su casa. Lo que aquí se ha abordado, o sea, ¿cómo luego se pone en marcha? Bueno, uno de los objetivos de este proyecto, de este congreso, también es aunar gente de todo tipo, ¿no? El llamamiento es tanto de científicos, gestores, conservacionistas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, y público en general. Entonces, este tipo de eventos lo que sirve es para crear colaboraciones interdisciplinares y de gente de todo tipo, y que se puedan empezar a poner en marcha medidas in situ, ¿no?, en práctica. Marga, has tenido que salir del interior para atendernos, no sabes cómo te lo agradecemos el que haya dedicado estos minutos de atención a nuestro programa y a nuestros oyentes, y a nuestros espectadores. Muchas gracias por vuestro interés y por estar aquí con nosotros. Que vaya bien durante estos días. Muchas gracias. Gracias. Joaquín, segundo Congreso de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza, una de las organizadoras, Marga López Rivas, ha tenido la amabilidad de explicárnoslo aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Esa segunda edición de Conservio, que es como se llama este congreso. Gracias, Marga, organizadora de este congreso, segunda edición en la Universidad de Almería. La verdad que muy interesante, la biodiversidad y conservación de la naturaleza. Bueno, ayer estuvimos allí unos minutillos, estas conexiones que hacemos con el exterior. Tuvo el compañero Juan Domínguez, el amigo Sebas, en la Casa de las Mariposas, donde se celebraba una jornada de debate, modelo ferroviario para la ciudad de Almería, con diferentes personas que estaban representando cada uno a instituciones, a algunos a nivel particular, a otros incluso al colegio, como es el de arquitectos, la Mesa en Defensa del Ferrocarril, que coordina José Carlos Tejada, José Luis Díaz, que es el decano del colegio. Por parte del Ayuntamiento también hubo presencia, estuvo el concejal Miguel Ángel Castellón, la Junta de Andalucía, en fin, hubo un debate posterior. Vaya por delante, según me cuentan, que como suele pasar en estas ocasiones, cuando alguna vez han convocado al personal a manifestarse en la calle, poca gente. Un aforo de 50 personas en el Salón de Actos de la Casa Mariposa, que caben, ya le digo yo, unas cuantas más. No sé por qué esto sigue estando así. No sé si son conscientes de que esto nos interesa a todos, de que tengamos un tren digno donde poder movernos por diferentes puntos de nuestro país. Esto no es algo de nadie, esto no es de todos, pero así está la cosa.
He querido citar a estas dos personas para que nos cuenten, a mí y a ustedes en casa, a modo de conclusión, a modo de balance, qué es lo que se habló allí. No se pueden tomar decisiones ya, pero sí posicionarse, cada uno dar su opinión al respecto y saber un poco por dónde va el tren. Les presento en primer lugar a José Díaz, que es el decano del Colegio de Arquitectos. Buenas tardes, bienvenido, José. Buenas tardes, Joaquín. Primeras impresiones, ¿qué te pareció? Lo que escuchaste ayer, la posición del colegio, ahora te preguntaré cuál es la tuya. ¿Qué tal? Bueno, bien, nosotros organizamos la jornada junto con la Mesa en Defensa del Ferrocarril para abrir un debate a la sociedad y que los agentes implicados pues, pudiesen explicar delante de todo un poco cuáles son sus posicionamientos. Los posicionamientos de todos están más o menos claros y marcados, pero no confluyen en un principio en algo que nos haga ver una solución cercana del ferrocarril. José Carlos Tejada, buenas tardes. Buenas tardes. Coordinador de esa mesa en defensa del ferrocarril. Estábamos comentando, y es verdad, José lo comentaba, que en fin, las fuerzas intactas para seguir luchando y seguir empujando a este tren en vía muerta, que por cierto es una campaña que ya les anunciabas ayer al compañero Juan Domínguez y que ahora hablaremos de ella. ¿Qué te pareció? Bueno, lo más interesante es que después de muchos años en esta provincia retomamos el debate de cómo debe ser la integración urbana de la alta velocidad. Hubo distintos posicionamientos. Hay que recordar que la Sociedad de Alta Velocidad se constituyó hace ya 7 años. Por desgracia ha estado inactiva durante demasiado tiempo y fue el año pasado cuando, de una manera decidida, retoman la actividad y aprueban el primer proyecto, que va a ser el soterramiento del Puche, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Tenemos pendientes, como todo el mundo sabe, la conexión con el puerto. Tenemos que ver a ver qué modelo buscamos para soterrar las vías y, por supuesto, pues la ubicación de la estación, que de forma mayoritaria, yo diría aplastante, quitando alguna posición que no estaban por la labor en cuanto a que la estación pues siga estando donde está, en superficie o soterrada, pero bueno. Recuerdo que ayer en esa visita que hicimos al colegio, en ese previo, habló el compañero Juan Domínguez con este señor que estuvo presente, un señor que se llama Cruz Ortiz. Antonio Ortiz. Antonio Ortiz, perdón. A propósito de la estación de Santa Justa de Sevilla, que es, digamos, no sé, la ponencia, en fin, la charla que dio este señor, ¿no? Y le hacía referencia a Juan, me llama la atención mucho porque tiene razón este señor, que a veces las cosas, le decía, se hacen demasiado deprisa, ¿no? Y decía, no, estas cosas es justamente lo contrario, ¿no? Porque son decisiones que a veces son irreversibles cuando se habla de este tipo de actuaciones, ¿no? Pero claro, sin prisa pero sin pausa. Sin pausa, claro. Antonio Ortiz se refería a que lo que pasó en Sevilla con la Expo, todo ha salido muy bien, pero las decisiones fueron un poco precipitadas. Vale. No es del todo así porque ya el Ayuntamiento de Sevilla estaba trabajando en el Plan General de Sevilla y en ese momento ya estaban contemplando el traslado de la estación de Plaza de Armas a las afueras de la ciudad. Lo que no tenían muy claro es dónde ubicarla y al final el tiempo ha demostrado que fue un acierto esa ubicación. Y hablaba de esa urgencia en darle una salida porque cuando se pensó incluso en el proyecto no se sabía ni siquiera si la alta velocidad iba a llegar a Sevilla. Fue todo como muy precipitado, pero al final todo surgió bien. Claro, nosotros apostamos por la planificación. Cierto es que ayer algunas voces hablaban de ya hay que empezar la acción. Pero desde el colegio, cuando ya organizamos las anteriores jornadas también con la Mesa del Ferrocarril, ya hablábamos de la necesidad de planificar y han pasado 15 meses y no se ha planificado nada. Entonces, claro, sin prisa pero sin pausa, pero haciendo y caminando. Claro. Si no camina, si no avanzamos hacia adelante con pasos firmes, puede ser que cojamos un camino y tengamos que deshacerlo para volver a coger otro. Y eso es un poco la visión que nosotros vemos un poco, la que pusimos ayer sobre la mesa, de esa necesidad de planificar y pensar las cosas antes, que no va desligado a no hacer nada, por Efectivamente. supuesto. ¿Cuál es la posición del Colegio de Arquitectos, tú como decano? Sí, bueno, la posición del colegio que trasladamos ayer en este debate es una posición en la que la ponencia la centré en hacer un análisis desde lo general hacia lo particular, hablando de las dificultades que existen en general en las ciudades con la integración del ferrocarril en la ciudad, los distintos modelos que hay de integración y ver un poco las particularidades que tiene Almería con respecto a otras ciudades. Entonces, lo que centramos el debate es, hice un análisis por tramos del estado de la ciudad, porque tampoco el colegio lo que no quiere tampoco decir es el modelo concreto, sino qué condicionantes se dan en cada caso para ver qué soluciones. Es decir, estamos en un momento todavía embrionario donde todavía no están claras las acciones y sí queremos aportar más análisis.
Al final, el de la ponencia, lo que hablé, lo que expuse fue unas consideraciones y unas propuestas. Las consideraciones fueron la necesidad de planificar, que ya insistí, y la necesidad de planificar pero con consenso, porque si no, no hay futuro. Es decir, hay que planificar a futuro. Está demostrado que el ferrocarril, cuando hace un siglo se implantó, o más de un siglo empezaron a implantar en las ciudades, no tienen ninguna relación o muy poca relación con la ciudad, y ha pasado ese tiempo y ahora tenemos un problema. Lo que no podemos es dar una solución ahora que en 20 o 30 años se nos haya quedado corta. Claro, entonces hay que pensar en planificar, hay que pensar en consenso de todas las administraciones, el mayor posible, y hay que pensar en el futuro. También planteé la necesidad de que esa infraestructura respondiese a varias escalas, porque una estación de ferrocarril y de AVE no es solo una infraestructura urbana de Almería capital, estamos hablando de una infraestructura metropolitana y de ámbito casi comarcal, o sea, comarcal y provincial. Sí. Es necesario tener en cuenta eso, y también es necesario plantear la necesidad de integrar no solamente la alta velocidad, sino las cercanías, en la que coincidimos con la facilidad de la integración del área norte. Ayer se planteó por parte del concejal la posibilidad de empezar a hablar ya de la conexión de cercanías con el área de Poniente, y por supuesto también mercancías, puerto, y yo introduje un tema más, que era la posibilidad de establecer un eje hacia la universidad, hacia el Oval, para poder traer más a la universidad hacia la ciudad. También efectivamente, también hablamos de la necesidad del plan general como la figura de desarrollo y gestión y de diseño de esas intervenciones, que formaría parte del plan estratégico de la ciudad. Y con respecto a la ubicación de la estación, sin mojarnos en si se debe de quedar donde está o se debe de ir fuera, pero sí hay que tener en cuenta, si se va a quedar donde está, qué espacio tenemos y qué necesidades tenemos para esas consideraciones que hemos hablado de cercanías, de alta velocidad, de estructura metropolitana o provincial. Si da para ello, si da, fantástico, ya lo dijo Antonio Ortiz, y estamos de acuerdo en que si da para ello, la estación es mejor tenerla cuanto más cerca mejor, claro. Pero nosotros tenemos nuestras dudas de que dé para ello. Entonces existe otra necesidad de estudio, que es sacamos la estación fuera y planteamos unas lanzaderas, tranvía o lo que se plantee, y esas lanzaderas son las que pararían en la estación como un punto más, pero si conseguimos que esa conexión puerto se haga, porque esa conexión no es a la vez una conexión no solo de mercancías, sino de ese tranvía, y que pueda llevar hasta el final del puerto y conectar el casco histórico con la estación intermodal. ¿Y por qué no desde esa estación intermodal se lanza otra línea hacia la universidad? Y al final tenemos una solución en Y, donde, sin entrar en debate de cuánto nos va a costar soterrar algo muy potente allí, pues podríamos plantear otras opciones más flexibles y más viables para la ciudad. José Carlos, la posición de la mesa, en fin, mantenéis la que teníais desde el principio al respecto, bueno, del soterramiento, conexión puerto, etcétera. Ya, sí. Por supuesto que nosotros tenemos centrado donde tenemos que fijar el tiro, pero el posicionamiento de la mesa debe de pasar por una asamblea general que vamos a convocar el próximo mes de octubre, y donde bueno, pues vamos con las conclusiones que hemos obtenido en estas jornadas, pues vamos a generar un debate, y la mesa pues se va a posicionar tanto si la línea de alta velocidad tiene que ir soterradas o en superficie, si la conexión con el puerto debe ir en superficie o soterrado, aunque ya sabemos que bueno, pues la conexión soterrada, pues desde el punto de vista técnico, pues va a suponer un problema bastante complicado a la hora de ejecutar esa obra. Y después, bueno, pues si finalmente se apuesta por ubicar la estación en el centro, como decía José el decano, pues Antonio Ortiz decía que después que vio la joya arquitectónica que tenemos, pues dijo que sería un lujo, ¿no?, tener la estación en el centro de Almería capital. Pero que, bueno, han pasado demasiado tiempo ya, distintos proyectos, muchos debates, aunque hace años que está todo bastante parado. Entonces pensamos bueno, que la sociedad de alta velocidad, tal como establece su artículo 2 de los estatutos, pues siga en esa competencia que tiene propia de ver qué soluciones son de cara a futuro las tres cuestiones gordianas en cuanto a la integración, y después, por supuesto, pues que se empiecen a redactar los proyectos pues para vislumbrar dónde nos movemos, y que la sociedad civil, tanto colegio como la mesa del ferrocarril, tengamos la posibilidad de participar en ese debate,
de la sociedad de alta velocidad, porque yo creo que temas tan trascendentales como son estos deben llegar al mayor de los consensos. Pero esa estación, en caso, vamos a suponer que esta magnífica estación, esa joya arquitectónica, como bien apuntabas, no se le diese vida, tú personalmente o desde la mesa que tú coordinas, José Carlos, ¿dónde la pondríais? ¿Dónde se pondría la estación? Esa Me estás poniendo en un aprieto. Me estás poniendo en un aprieto porque yo como coordinador, en mi interior, tengo mi pensamiento y más o menos claro dónde va la ubicación, pero de verdad que dentro de 2 o 3 semanas te puedo contestar a eso. Vale. Sí. Decano, te lo pregunto a ti. ¿Dónde la pondrías? Yo como José Díaz, más que como decano, tengo mi opinión. Como claro arquitecto que sí, que como eres. arquitecto, efectivamente. Bueno, no tenemos todos los datos, ¿vale? Y los arquitectos tampoco somos ingenieros de caminos, canales y puertos como para tener los datos técnicos suficientes para saber si la estación que nosotros nos imaginamos, para las necesidades que nos imaginamos, entraría donde está ahora. Porque no me imagino solamente el solar, la pequeña pieza, esa pequeña joya que tenemos, que por supuesto que tiene que ponerse en valor y en uso. Lo que no sé si debe ser como un apeadero o debe ser la estación, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una serie de terrenos, que estamos hablando de la estación pequeñita, con la estación intermodal y con toda la zona de talleres, que ahí, pues, ahí habría que estudiar si ahí cabe, ¿no? Y si no, Almería tiene pocas opciones más, es decir, estaríamos hablando, y además es una cuestión que ya ha salido por otras personas, pero entre la zona de la celulosa y la zona de la goleta hay una zona de Almería que es necesario de actuar y de cambiar, todo lo que da hacia precisamente la carretera Sea la Milla y el estadio de los Juegos Mediterráneos. Es una zona donde los técnicos podrían estudiar su viabilidad. Yo no decir que tenga que ir ahí, digo, podrían estudiar su viabilidad y ya no hay más espacio urbano que no sea más allá del sector 20. Claro. Pero entonces tenemos tenemos 2 núcleos urbanos, uno más central, uno un poco más periférico y otro es periferia absoluta. Son los técnicos los que tendrán que decidir dónde debe ir. Pero a quien se le cuente que teniendo una infraestructura tan bonita, en fin, la estación que tenemos aquí en Almería, en el centro, que te bajas del tren y estás en el centro de la ciudad, ¿no? Que no se aproveche eso, es difícil de entender, cuesta trabajo entender. Claro, esto, ¿no? es difícil de entender, por eso la apuesta que creo que si se apuesta porque es necesario que la estación no esté ubicada donde esté ahora, por supuesto que debe ser un apeadero, o sea, debe ser una parada obligatoria de si la gran infraestructura necesaria se traslada hacia afuera, haya una línea de una lanzadera constantemente funcionando que conecte con ese punto, pero no solamente con ese punto. Estamos hablando de que debe de pasar hacia el puerto y yo lo llevaría hasta el final, hasta lo que es la Avenida del Mar, ¿no? Para ir conectando con 2 o 3 paraditas más, ir conectando todo el frente de Almería en esa, para mí, fundamental apuesta también de Almería, como es el puerto ciudad, ir conectando todos esos puntos. Estamos hablando que la decisión del ferrocarril no afecta solamente al ferrocarril, o sea, lo que se haga con el ferrocarril va a afectar a futuras decisiones que tiene que tomar Almería referente a puerto ciudad, rehabilitación de casco histórico, etcétera. Estamos hablando de los próximos 20-30 años, o incluso más allá. José Carlos, ¿qué querías decir? No, quería decir que, hombre, que los argumentos que acaba de plantear el decano del colegio, pues tienen una cuestión importante y que hay que valorar de forma positiva, y es que la intermodalidad se pondría en la práctica, porque claro, ya no solo es la conexión con el puerto, sino, bueno, pues si la estación definitivamente pues se ubica en la actual situación que tiene, pues tendríamos también el transporte urbano y tendríamos el transporte metropolitano, ¿no? Es decir que, bueno, son cuestiones que hay que valorar y que, bueno, ayer es verdad que de forma mayoritaria el posicionamiento fue ubicar la estación en el centro de Almería, pero bueno, ya digo que hay que verlo. Hay que verlo. Con respecto al puerto, ¿se baraja superficie o soterramiento? Pero ¿se ha barajado en algún momento que no haya conexión ninguna, ni soterradamente, ni la superficie? ¿Esto se ha llegado a hablar? Hubo consenso de la Administración y de los ponentes en la necesidad de la conexión. De la conexión. De la conexión. Sí, lo que no hay es el consenso en el cómo. Todo el mundo estuvo de acuerdo con la conexión. Hombre, quizá la posición del ayuntamiento fue un poco flexible. Decir que, por supuesto, que hay que velar por los intereses de la ciudad,
pero también hay que velar porque el crecimiento económico que generaría esa conexión pues pasa porque ese soterramiento se haga lo antes posible. Y bueno, hay que recordar que todos los puertos de la cuenca del Mediterráneo, su conexión es en superficie. Si nos vamos a la parte de Galicia, ocurre exactamente igual. Y entonces, pues es un modelo que, bueno, habría que ver las fórmulas para no complicarle la vida a los ciudadanos en cuanto al tránsito de esos trenes, que perfectamente pues, podrían funcionar en un horario nocturno. Aquí en Almería, a partir de las 11 de la noche, la ciudad pues prácticamente está vacía. Cierto. Completamente de acuerdo. La solución en superficie es una solución más viable. Hay que ver qué tráfico real va a tener esa conexión con el puerto. No sé, estaremos hablando de cuántos trenes al día o cuántos trenes a la semana. Creemos que no va a ser el tráfico tan denso como para afectar de verdad a la ciudad. La única interferencia con el tráfico es la redonda que hay justo bajo el cable inglés. No se atraviesa ninguna otra vía. Y, por ejemplo, en el caso de Málaga se atraviesan 3 avenidas cuando se corta, cuando va a pasar el tren, y se ha hecho una intervención flexible, muy sencillita, de integración de esos bordes, y funciona, pero claro, entendemos que funciona porque no es un continuo de pasar trenes. Otra cuestión que alerta al ciudadano, y es lógico, es el tema de los graneles. Claro, si estamos hablando de descarga de graneles, eso afecta. Almería todavía tiene memoria de Alquife, del mineral Alquife, claro. Y entonces eso se asusta mucho. Entonces también yo entiendo, cuando me imagino esa conexión, me la estoy imaginando con una densidad o con pocos trenes diarios o semanales, y me estoy imaginando un transporte de mercancía en contenedor. No, tampoco me estoy imaginando unos graneles abiertos, y entonces todas esas cosas hay que matizarlas. No aquellos vagones que venían de Alquife que dejaban llenos de hollín, que se lo digan a la gente que ve allí en las 500 viviendas, Ciudad Jardín, todos maquillados. Todos de color así rojizo, de ese mineral que llegaba de Alquife. Una última cuestión, que ya en fin, tengo que hacer una pausa. Muy bien. ¿Cuánto tendremos que esperar para ver esto? Que esa es la gran pregunta, evidentemente, porque llevamos tanto tiempo. Yo he dicho antes 20 o 30 años, no sé si es un poco exagerado o realmente puede ser así. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que por parte de la Sociedad de Alta Velocidad, que hay que recordar que donde está el Ministerio de Fomento, está Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Almería, van a cambiar el paso. Ya de hecho en la práctica están poniendo todos sus esfuerzos, inversores también, para que el soterramiento del Puche pues, se construya lo antes posible, y tenemos la esperanza de que por fin vamos a empezar a ver y a vislumbrar las posibles soluciones en cuanto a la integración urbana de la alta velocidad en la provincia de Almería. En todo caso, tenemos hasta 2024 para que esté todo resuelto y operativo. Pero bueno, de la mesa ya también esperamos que esos plazos, que para nosotros son inaceptables, pues se recorten y podamos pensar que en el año 2021, si hay voluntad política y se invierten partidas potentes de forma plurianual, pues la alta velocidad será una realidad, y por lo tanto la integración de la alta velocidad en Almería Capital pues también se llevará a la práctica. Claro, puede haber el proyecto, pero no el dinero para ejecutarlo, evidentemente. Se depende de los presupuestos. Es una cuestión de voluntad política. Es decir, el dinero siempre es una cuestión finita, es decir, no lo podemos inventar, pero sí se puede decir en qué cajón gastarlo. Es una cuestión de decisión, y yo no puedo dar fechas, pero sí lo que digo es que por nuestra parte el colegio vamos a seguir planteando debates, intentando concienciar a la ciudadanía y hablar de modelo de integración urbana de ciudad para no dejarlo y que quede esto en el olvido. Y sobre todo sumar más que restar. Y sumar, hay efectivamente. Que todos en la misma dirección, ¿no? Estamos acostumbrados, somos una corporación de derecho público crítica, ya nos conocéis, pero somos críticos y constructivos, siempre proponemos una solución. Es decir, cuando decimos esto no nos gusta porque es que lo haríamos así, porque creemos que así es mejor. Claro. No nos quedamos solamente en la crítica, ofrecemos alternativas siempre. Así es. Muy rapidito, José, sí. Le dijiste el otro día a José Carlos, a mi compañero Juan Domínguez, en la campaña Almería en vía muerta, que es como ¿de qué va esto? Cuéntame algo. Bueno, pues es una campaña que refleja pues, la realidad en la que se encuentra nuestro ferrocarril, es decir, la alta velocidad, pues en teoría hasta 2019 no vamos a ver de nuevo maquinarias construyendo esas vías,
con una plataforma, hay que recordar que solo va a tener una vía nada más, lo cual es un agravio comparativo con respecto al resto de las provincias que tienen alta velocidad, que todas tienen plataforma con doble vía. La línea convencional pues se nos está muriendo, no se acaban de invertir en cuanto a mejorar la línea, tanto con Granada como con Linares. Los tiempos de viaje siguen sin rebajarse, las averías son constantes entre Almería y Madrid y Almería y Sevilla, y estamos en una situación lamentable e inaceptable. Y lógicamente por parte de la mesa vamos a llevar a cabo una movilización que, como bien has dicho, pues hemos titulado Almería en vía muerta, y donde, bueno, pues vamos a editar un vídeo, vamos a salir a la calle para hacer entrevistas a ciudadanos anónimos para que nos cuenten qué piensan sobre la grave situación. Vamos a hacer campaña en change.org también, vamos a hacer movilizaciones, jornadas en el Levante, en el Poniente. Pues nada, la maquinaria reivindicativa de la mesa pues sigue funcionando con carbón por ahora. Con carbón. Aquí lo dejamos. Gracias por la visita, José Díaz. Muchas gracias, José Carlos. Joaquín, gracias. Una pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora mismo.